Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Feliz verano! Estamos en junio del 2023, ¿vale? Y os digo esto muy rápido, no para los que vayáis a ver el vídeo ahora, sino los que veáis el vídeo dentro de 3, 4, 5 meses o un año, que sepáis de qué estamos hablando y lo que son los precios, ¿vale? Tampoco esto va a influir ni va a variar demasiado, al menos se supone que en un corto o medio plazo, ¿no? Pero bueno, importante como siempre, ¿os compraríais un coche eléctrico, que es el título del vídeo? Yo sí. ¿Y por qué? Porque soy una persona muy pragmática, ¿vale? Yo soy una persona que las cosas normalmente las tiene bastante claras, entonces, desde el punto de vista estrictamente económico, pues probablemente sí comprar un coche eléctrico, ojo, siempre y cuando me salgan las cuentas. Porque las cuentas no son las cuentas que me haga el comercial, ni las cuentas que me haga mi cuñado, ¿vale? Ni siquiera el que me haga el del bar. Las cuentas son mis cuentas personales, ¿no? Entonces, ¿qué os parecería si, por ejemplo, ahora que esta semana hemos estado probando durante toda la semana el Polestar 2, un coche con una batería de 78 kilovatios, si esa batería de 78 kilovatios para hacer unos 400 kilómetros aproximadamente, y os digo andando a un ritmo ágil, ¿vale? Os digo andando a un ritmo ágil, el coste de la carga de la batería, cargándolo en casa, sin ir a los extremos, ¿vale? Se puede hacer de una carga más barata, sino que sería una carga normal y corriente en casa, sería por debajo de 15 euros, sería unos 14 euros aproximadamente. Está muy bien, ¿no? Hacer por 14 euros 400 kilómetros, está pero que muy bien. Si eso lo extrapoláramos a lo que sería gasolina, con un coche de gasolina que gastara 6 litros, pocos coches hay en el mercado que lleguen a gastar 6 litros de gasolina. Y os digo, al ritmo que íbamos con el Polestar nos iríamos a cerca de 8 litros. Estamos hablando que lo que sería esos 400 kilómetros, estamos hablando que nos iríamos a 38 euros, 36, 38 euros, yendo por lo bajo, ¿de acuerdo? Tirando por lo bajo. Entonces, Miguel, ¿te comprarías un coche eléctrico? Chicos, si tienes un garaje o tienes donde cargar el coche, es que 14 euros contra 36, es que estamos hablando de que es mucho dinero. Y me dirás, ya, Miguel, pero es que comprarse un coche eléctrico también es mucho más caro. Bueno, también es verdad que es un coche eléctrico es más caro, pero es que si resulta que tienes que estar pagando el parking o que tienes que estar accediendo a una zona de bajas emisiones, ostras, es que las cuentas os salen muy mucho. A ver, que si no tienes dónde cargar el coche, está claro que no te salen las cuentas. ¿Por qué? Porque al final cargarlo en una electrolinera es muy lento, y la manera de cargarlo en una electrolinera rápida, en una Ionity, cargar esos 14 euros que te cuestan en casa, que en combustible serían 36 euros, resulta que cargarlo en una Ionity te va a costar en una hora cargarlo aproximadamente unos 50 euros. Entonces, a ver, si no tenemos dónde cargar el coche, un coche eléctrico, ya os digo que no salen las cuentas. Ojo, si tenemos un punto de carga en casa, y no os estoy diciendo de colocar ni siquiera un wallbox, simplemente tener un punto de carga de casa donde enchufamos y donde cargamos el móvil por las noches, las cuentas te salen. Me dices, jo, Miguel, pero es que en casa te va a cargar muy lento. Y ya, pero si es que no tengo prisa, si es que tengo que estar 8 horas en casa. Entonces, en esas 8 horas en casa, ¿qué me va a cargar? ¿Un 20% de la batería? Pero si es que me sobra ese 20% de la batería para hacer mi trayecto en mi día a día de esos 50, 60 kilómetros. Si es que me está cargando lo suficiente por la noche. Y estamos hablando que es que estoy cargando el coche, eso que he gastado en el día, por 1,5 euros. O sea, esos 50 kilómetros me van a costar 1,5 euros, 1,80 euros. Entonces, ostras, es que me dices, Miguel, es que el coche eléctrico, si lo comparamos con el mismo coche en prestaciones, son 10.000, 12.000 euros más caro. Bueno, pero es que si ya no estás pagando parking y si resulta que te estás ahorrando esa cantidad de dinero al año, ojo que a lo mejor las cuentas os empiezan a salir. Entonces, ¿para viajar un coche eléctrico? Pues para viajar un coche eléctrico sigue siendo más caro, porque tienes que tirar a una red Ionity y una carga de una batería de 78 kilovatios son 50 euros. Entonces dices, ostras, Miguel, qué mal. Pero es que en tu día a día, ostras, chicos, que las cuentas os salen. Es que comparar 36 euros de un coche de combustión con lo que serían 14 euros de un coche eléctrico. Esas cuentas salen. Y dices, ya, Miguel, pero es que, jolín, es que a mí me gusta un montón la gasolina, el cómo se llevan, el cómo van. Sí, y a mí también. A mí los coches de gasolina me encantan. Y cómo suben de revoluciones, y cómo se sienten, y cómo se llevan, y cómo se manejan. Dices, ya, pero es que como han ido avanzando cada vez más los coches eléctricos, cada vez te hacen sentir más. ¿No vas a sentir el ruido del motor?
pero es que en prestaciones tienes unas prestaciones brutales, porque el par es instantáneo, o sea, es que aceleras y sale el coche disparado. Entonces, claro, es que no hay coche eléctrico de pocos caballos, es que el coche eléctrico más pequeño que puedes comprar son 140, 150 caballos. Que eso, en lo que es una aceleración, un 80-120, para igualarlo te tienes que ir a un coche de combustión de 300 y pico caballos. Entonces, ostras, Miguel, que las cuentas salen. Entonces, ahí verlo. Y ahora me vas a decir, venga, vale, Miguel, pero es que yo quiero un coche con prestaciones. Quiero un coche que ande rápido, un coche porque a mí me gusta conducir y rápido. Dices, ostras, es que si probamos el Polestar que hemos tenido nosotros esta semana atrás, que pronto vais a ver en el canal, que son 476 caballos, estamos hablando de que si tenemos una casa que tenga placas solares, el combustible ya no lo vamos a pagar. O sea, el combustible no lo vamos a pagar porque lo estamos cargando directamente en casa. Dices, ya, Miguel, pero es que tengo que tener una casa. A ver, es que estamos comparando un coche de 476 caballos que si nos vamos a un equivalente a un BMW 440 que vale el mismo precio, estamos hablando que es que en combustible me voy a gastar 5.000 o 6.000 euros al año. Entonces dices, es que tengo un coche eléctrico que en prestaciones lo arrasa a lo que sería un coche de combustión de 60, 70, 80.000 euros. Están dando más rápido que un coche de combustión al mismo precio y resulta que el combustible, como tengo placas solares en casa, ya no lo estoy pagando. Pero es que incluso me dices, venga, no tengo placas solares en casa, lo estoy cargando en casa el coche. Es que el coche lo estoy cargando en casa y en lugar de gastarme 5.000 euros en combustible al año, resulta que me estoy gastando 1.500. Entonces, chicos, las cuentas del coche eléctrico cada vez van saliendo más y mejor. ¿Que haya una opción mejor todavía que el coche eléctrico? Pues sí, que puede ser el coche híbrido enchufable, porque tenemos esa batería que es más pequeña, que se va a cargar más rápido todavía y en nuestro día a día nos va a servir y a la hora de hacer un viaje no vamos a tener que pensar ni siquiera en una electrolinera tipo Ionity. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Que el coche eléctrico te sale las cuentas cada vez más? ¡Wow! Sí que sí. Y en cuanto a rendimiento, nos guste o no, un coche eléctrico tiene un rendimiento brutal. Y si igualamos potencia-rendimiento con el mismo equivalente en gasolina, chicos, es que nos tenemos que ir a un coche que, digamos, cueste casi el doble. Entonces, para mí las cuentas del coche eléctrico sí van saliendo. ¿Te lo comprarías? Pues depende de cada uno y depende de si tienes un punto de carga o no. Pero que salen las cuentas cada vez más, seguro. Así que nada, chicos, preguntarme, contestarme, mandarme un comentario, seguirnos en Twitter, en Instagram, en YouTube sobre todo. Y es eso, decidme si os compraríais vosotros un coche eléctrico. ¡Nos vamos viendo!